Caminó hacia el altar como un cordero al sacrificio, pero lo que descubrió bajo el velo no fue amor, sino la verdad prohibida que podría condenarlos a ambos. Durante 6 años esperó el día de su boda. Durante 6 años, el duque guardó un secreto que la iglesia castigaría con la muerte. Y cuando finalmente se convirtieron en marido y mujer, ella lo entendió. Su matrimonio no sería de pasión, sería de supervivencia. Cuéntame desde dónde nos estás viendo. Dale like y sígueme para no perderte lo que viene. La nieve caía sobre los jardines de la casa Valmont como un sudario de seda blanca. Era el invierno de 1782, y en el gran salón de retratos, un hombre moribundo extendía su mano temblorosa hacia el fuego que crepitaba en la chimenea de mármol. El conde Edmond Valmont, señor de 3 provincias y protector de 1000 almas, sentía cómo la vida se le escapaba entre los dedos como arena fina. Junto a él, arrodillada sobre las baldosas frías, una niña de 12 años sostenía una muñeca de porcelana contra su pecho. Sus ojos verdes, grandes como lunas llenas, observaban a su padre con una mezcla de terror y confusión que ningún niño debería conocer. Isabel. Valmont aún no comprendía que aquella tarde cambiaría su destino para siempre. «Hija mía», murmuró el conde, y su voz sonó como el rasguño de hojas secas sobre piedra. «Acércate». Isabel obedeció, dejando su muñeca sobre la alfombra persa. Sus pasos fueron silenciosos, casi fantasmales. Cuando llegó junto a su padre, él tomó su pequeña mano entre las suyas, y ella sintió el frío de la muerte que ya habitaba en aquella piel que una vez fue cálida. «Papá», susurró ella, y su voz se quebró como cristal fino. En la puerta del salón, una figura alta y enigmática observaba la escena. El duque de Montvert había llegado aquella mañana, atravesando las montañas nevadas con una urgencia que nadie en la casa comprendía. Era un hombre de 32 años, de rostro severo y hermoso como una escultura griega tallada en hielo. Sus ojos eran de un azul tan profundo que parecían contener océanos de secretos. Vestía de negro, siempre de negro, y caminaba con la elegancia de quien conoce el peso del poder y la soledad. «Montvert», llamó el conde, y el duque se acercó con pasos medidos, sus botas resonando contra él. Suelo como el tic-tac de un reloj que marcaba las últimas horas de un hombre. «Edmond», respondió el duque, y en su voz había algo que Isabel no pudo descifrar. ¿Era dolor? ¿Era culpa? «La deuda que tengo contigo». «No puede morir conmigo», dijo el conde, y una tos violenta sacudió su cuerpo frágil. Cuando pasó, había sangre en el pañuelo que llevaba a sus labios. «Te salvé la vida hace 15 años, en aquellos bosques malditos donde todos te daban por muerto». El duque asintió, su mandíbula tensa como el acero. «Y yo he venido a honrar mi palabra», dijo Montvert. «Lo que me pidas será tuyo». Fue entonces cuando el conde miró a su hija. Y en aquella mirada, Isabel vio algo que la heló más que el invierno que aullaba tras los ventanales. Era amor, sí, pero también era sacrificio. Era el amor terrible de un padre que debe traicionar para proteger. «Quiero que te cases con ella», pronunció el conde, y cada palabra fue una sentencia. «Cuando cumpla 18 años, Isabel será tu esposa, y con ello todas nuestras tierras, todos nuestros títulos, pasarán a tu protección. Mis enemigos son muchos, Montvert, y sin mí, una niña huérfana no sobrevivirá una semana en este mundo de lobos». El silencio que siguió fue absoluto. Isabel sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No entendía del todo qué significaba casarse, pero sabía que su padre estaba entregándola a un extraño. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. El duque miró a la niña, aquella criatura pequeña, de cabello castaño, que caía en rizos suaves sobre sus hombros, de ojos verdes que brillaban con inteligencia y miedo. Era apenas una niña que jugaba con muñecas y que aún creía en cuentos de hadas. «Edmond», comenzó el duque, pero el conde lo interrumpió. «¡Júralo!», gritó con la poca fuerza que le quedaba, aferrándose al brazo del duque. «Júralo por tu honor, por tu sangre, por todo lo que te es sagrado. Protégela, cásate con ella. Dale el nombre que yo no podré darle más tiempo.
El duque cerró los ojos. En su mente danzaban recuerdos de aquella noche de hace 15 años. Las flechas silbando en la oscuridad, la traición, la emboscada y luego la mano de Edmond Valmont sacándolo del fango y la muerte. Le debía la vida, le debía todo. Cuando abrió los ojos, miró directamente a Isabel. «Lo juro», dijo, y su voz retumbó en el salón como una campana de iglesia. «Seré su esposo cuando cumpla 18 años. La protegeré como si fuera mía. Nadie la tocará, nadie la dañará. Esto lo juro sobre mi nombre, sobre mi sangre, sobre mi alma». El conde sonrió entonces, una sonrisa débil pero aliviada, y se recostó sobre los cojines. Sus ojos se cerraron lentamente. «Entonces, puedo partir en paz», murmuró, y con aquellas palabras, el conde Edmond Valmont exhaló su último aliento. Isabel no lloró. Se quedó allí, de pie junto al cuerpo de su padre, con su pequeña mano aún atrapada en la mano fría del muerto. Miró al duque, aquel hombre oscuro y terrible que ahora era dueño de su futuro, y algo dentro de ella se endureció. No sabía qué era el matrimonio, no sabía qué significaba ser prometida, pero sabía esto: ya no era una niña libre, era propiedad de un juramento, era el precio de una deuda. El duque se arrodilló frente a ella, bajando hasta quedar a la altura de sus ojos. «No me tengas miedo», dijo con una suavidad inesperada. «Tienes 6 años por delante. 6 años para ser niña, para crecer, para soñar. Cuando llegue el momento hablaremos. Pero ahora debes despedirte de tu padre». Isabel asintió y finalmente las lágrimas brotaron. El duque se levantó y salió del salón, dejándola sola con su dolor. Mientras caminaba por los pasillos helados de la casa Valmont, apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Acababa de prometerse en matrimonio con una niña. Acababa de encadenar su destino al de una criatura inocente. Y en el fondo de su corazón, donde guardaba sus secretos más oscuros, sabía que aquel juramento lo condenaría, porque el duque de Montvert guardaba un secreto que ningún alma viviente conocía. Un secreto que cuando Isabel lo descubriera, haría temblar los cimientos de todo lo que ella creía saber sobre el honor, el deber y el amor. Los 6 años que siguieron a la muerte del conde fueron años de sombras y silencios. Isabel creció en la casa Valmont, convertida ahora en un refugio frío y solitario. Las habitaciones que una vez resonaron con risas y música quedaron mudas. Los criados hablaban en susurros, como si temieran despertar al fantasma del conde que, según decían, aún vagaba por los pasillos durante las noches de luna llena. La niña se convirtió en una joven. Sus 12 años dieron paso a los 13, luego a los 14, 15, 16. Su cuerpo cambió, sus curvas se acentuaron, sus ojos verdes adquirieron la profundidad de quien ha conocido la pérdida demasiado pronto. Pero fue su espíritu lo que más se transformó. Isabel aprendió a estar sola, aprendió a caminar por los jardines nevados sin compañía, a leer en la biblioteca durante horas interminables, a tocar el piano en el salón vacío, donde una vez su padre le había prometido a un extraño. Se volvió silenciosa, observadora, cautelosa, como un ciervo que ha olido al cazador en el bosque. El duque de Montvert cumplió su palabra de manera extraña. Nunca se mudó a la casa Valmont, pero tampoco la abandonó del todo. Aparecía 2 veces al año, siempre en fechas precisas: el cumpleaños de Isabel y el aniversario de la muerte del conde. Llegaba al amanecer y se marchaba al anochecer, como un espectro que temiera permanecer demasiado tiempo en el mundo de los vivos. Durante aquellas visitas, el duque y la joven apenas intercambiaban palabras. Él la observaba desde la distancia, sus ojos azules estudiándola, con una intensidad que la hacía sentir desnuda y vulnerable. Ella lo evitaba, refugiándose en la biblioteca o en los jardines, negándose a enfrentar la realidad de lo que se avecinaba. «¿Por qué viene, señora Margot?», preguntó Isabel una tarde a su vieja institutriz, la única persona en la casa que había mostrado algo parecido al afecto maternal. «Si no me hablas y apenas me mira, ¿por qué molestarse?». La señora Margot, una mujer de 60 años, con el rostro surcado de arrugas, como un mapa de tristezas, suspiró mientras cepillaba el largo cabello castaño de la joven.
Porque un juramento es un juramento, niña, respondió con su voz áspera. Y el duque es un hombre de honor, aunque haya quienes digan cosas terribles sobre él. Isabel se giró bruscamente, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Qué cosas? ¿Qué dicen de él? La institutriz apretó los labios, arrepentida de haber hablado de más. Tonterías de pueblo, murmuró. Rumores sin fundamento. Dímelo, insistió Isabel, tomando la mano de la anciana. Por favor, voy a casarme con él en 2 años. Tengo derecho a saber. La señora Margot miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie escuchaba. Luego, con voz apenas audible, habló. Dicen que el duque nunca ha sido visto con una mujer, que en sus 38 años de vida nunca ha cortejado a nadie, nunca ha tenido una amante, nunca ha mostrado interés por ninguna dama de la corte. Hay quienes murmuran que es porque su corazón está muerto. Otros dicen que está maldito. Y algunos susurran que su naturaleza es diferente. Isabel frunció el ceño. ¿Diferente? ¿Qué significa eso? Pero la señora Margot se levantó bruscamente guardando el cepillo. Ya he dicho demasiado, dijo con firmeza. Olvida lo que escuchaste, niña. Los rumores son veneno, y el duque ha cumplido con su deber hacia ti. Eso es lo único que importa. Pero Isabel no olvidó. No podía olvidar. Aquellas palabras se instalaron en su mente como semillas oscuras, creciendo en las noches de insomnio cuando imaginaba su futuro atada a aquel hombre, enigmático y distante. ¿Qué significaba que su naturaleza fuera diferente? ¿Qué secretos ocultaba tras aquellos ojos fríos como el hielo invernal? La respuesta llegó en la primavera de su 18º año, 3 meses antes de la boda. El duque había enviado una carta formal, la primera comunicación directa en 6 años. La letra era elegante, la tinta negra, las palabras medidas y corteses. Anunciaba que la boda se celebraría el día del solsticio de verano, en la Catedral de Saint-Michel, bajo la presencia de la nobleza de 3 provincias. Isabel debía mudarse al castillo de Montvert 2 semanas antes de la ceremonia para familiarizarse con su futuro hogar. Cuando Isabel leyó aquellas palabras, sintió que el mundo se cerraba sobre ella como una trampa. Ya no había escape, ya no había tiempo para soñar con otra vida. La noche antes de partir hacia el castillo de Montvert, Isabel subió al desván de la casa Valmont, un lugar olvidado donde se guardaban los recuerdos del pasado. Entre baúles llenos de vestidos antiguos y retratos cubiertos de polvo, encontró una caja de madera con las iniciales de su padre grabadas en la tapa. Dentro había cartas, docenas de cartas atadas con cintas rojas, todas dirigidas al duque de Montvert, todas escritas por su padre durante los años anteriores a su muerte. Con manos temblorosas, Isabel desató una de las cintas y comenzó a leer. Mi querido Montvert, temo que el tiempo se me agota. Debo confesarte algo que he guardado en mi corazón durante años. Sé tu secreto. Lo supe desde aquella noche en el bosque, cuando te encontré herido y delirante, cuando pronunciaste aquel nombre en sueños. No te juzgo por ello, amigo mío. Pero debes entender por qué necesito que Isabel lleve tu nombre, tu protección. Ella necesita un escudo contra este mundo cruel. Y tu título, tu poder son ese escudo. No te pido que la ames, solo te pido que la mantengas a salvo. El amor. El amor es un lujo que ni tú ni yo hemos podido permitirnos. La carta terminaba ahí, sin firma, sin fecha. Isabel la leyó 3 veces, cada palabra grabándose en su mente como hierro candente sobre piel. Su padre sabía el secreto del duque, y aún así la había prometido a él. ¿Qué secreto era tan terrible que su propio padre lo había mencionado con compasión y tristeza? ¿Qué verdad oscura esperaba tras las puertas del castillo de Montvert? Isabel guardó la carta en su pecho contra su corazón que latía con fuerza dolorosa. Ya no era miedo lo que sentía, era algo más peligroso. Era determinación. Descubriría la verdad sobre el duque de Montvert, y si aquella verdad era monstruosa, encontraría la manera de romper el juramento, de liberarse de aquella cadena que la ataba a un desconocido. Porque Isabelle Valmont ya no era la niña asustada de 12 años que había visto morir a su padre. Era una mujer de 18 años,
inteligente, observadora y, por primera vez en su vida, peligrosamente curiosa. El carruaje que la llevaría al castillo de Montvert partiría al amanecer, y con él comenzaría el último acto de una historia escrita en sangre y secretos 6 años atrás. Una historia que terminaría en el altar, cuando el velo cayera y la verdad finalmente saliera a la luz. El castillo de Montvert se alzaba contra el cielo como una criatura de piedra y memoria. Sus torres puntiagudas perforaban las nubes bajas, y sus muros de granito negro parecían absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. Cuando el carruaje de Isabel atravesó las puertas de hierro forjado, ella sintió que cruzaba el umbral entre el mundo de los vivos y algún reino olvidado donde el tiempo se movía de manera diferente. El viaje desde la casa Valmont había durado 3 días. 3 días de caminos serpenteantes que subían por las montañas, de bosques densos, donde la luz apenas penetraba, de aldeas pequeñas, cuyos habitantes se persignaban al ver pasar el carruaje con el escudo de Montvert grabado en las puertas. Mal agüero, había murmurado una anciana en una de aquellas aldeas, y aunque Isabel no debería haberla escuchado, las palabras se clavaron en su pecho como astillas de hielo. Ahora, de pie en el patio del castillo, Isabel observaba la estructura imponente que sería su prisión, porque eso era lo que sentía. No un hogar, sino una cárcel de piedra y silencio. «Señorita Valmont», una voz ronca la sacó de sus pensamientos. Un hombre mayor, vestido con la librea negra y plata de la casa Montvert, se inclinó ante ella. «Soy Bastien, el mayordomo. El duque me ha encomendado su comodidad durante su estancia». Isabel asintió, estudiando al hombre. Tenía el rostro curtido de quien ha vivido muchos inviernos, y sus ojos grises eran cautelosos, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. «¿Dónde está el duque?», preguntó ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Su excelencia está ocupado con asuntos de estado», respondió Bastien, y algo en su tono sugería que aquello era una mentira ensayada. «Pero se reunirá con usted durante la cena. Por ahora, permítame mostrarle sus aposentos». Los aposentos resultaron ser una suite de habitaciones en el ala este del castillo. Eran lujosas, decoradas con terciopelos azul oscuro y muebles de ébano tallado, pero había algo opresivo en ellas. Las ventanas eran altas y estrechas, más apropiadas para una fortaleza que para una residencia. Y las cortinas, pesadas y gruesas, bloqueaban cualquier atisbo de luz natural. «Si necesita algo, señorita, tire de este cordón», indicó Bastien, señalando una cuerda de seda junto a la cama. «Una doncella acudirá de inmediato». «Gracias», dijo Isabel, y cuando el mayordomo se retiró, ella se quedó sola en medio de aquella habitación extraña. Sintiendo el peso del castillo sobre sus hombros como una lápida, se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Afuera, el paisaje era salvaje y hermoso. Montañas cubiertas de pinos, valles profundos, donde la niebla se enroscaba como serpientes blancas, y a lo lejos un lago de aguas tan oscuras que parecían negras. Era un reino de belleza brutal, un lugar donde la naturaleza aún no había sido domesticada por la mano del hombre. Y en medio de todo aquello, ella estaba sola. Las horas pasaron con lentitud dolorosa. Isabel exploró sus habitaciones, descubriendo un pequeño escritorio con papel y pluma, un armario lleno de vestidos que alguien había encargado en su nombre, todos en tonos oscuros, grises, azules profundos, negros, y una biblioteca personal con volúmenes en francés, latín e italiano. Tomó uno de los libros al azar. Era una colección de poemas de Petrarca. Cuando lo abrió, encontró una nota escrita a mano en la primera página. «Para Isabelle, que encuentre en estas palabras el consuelo que yo no sé dar. M. de Montvert». El duque había escogido aquellos libros personalmente. Había pensado en ella, en lo que podría gustarle, en cómo pasar las horas de soledad. El gesto la conmovió y la perturbó a partes iguales. ¿Quién era realmente el duque de Montvert? Un hombre de honor cumpliendo un juramento imposible. ¿Un noble solitario con secretos oscuros? ¿O algo más complejo, más humano de lo que los rumores sugerían?
Cuando las campanas del castillo sonaron anunciando la hora de la cena, Isabel se vistió con uno de los vestidos nuevos, un terciopelo gris perla con bordados de plata. Se recogió el cabello en un moño elegante, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la niña de la casa Valmont, era la prometida del duque. Era Lady Isabel, aunque aún no llevara oficialmente el título. El comedor era una sala vasta con un techo abovedado tan alto que se perdía en las sombras. Una mesa de roble macizo ocupaba el centro, lo suficientemente larga para sentar a 30 personas, pero aquella noche solo había 2 lugares preparados, uno en la cabecera y otro a la derecha. El duque ya estaba allí cuando Isabel entró. Se levantó al verla, un gesto de cortesía que ella no esperaba. Y por primera vez en 6 años, Isabel lo observó realmente. Sin el velo del miedo o la distancia, seguía siendo hermoso de una manera casi dolorosa. Su cabello negro tenía ahora algunas hebras plateadas en las sienes, y su rostro mostraba líneas finas alrededor de los ojos y la boca, marcas del tiempo y quizás de preocupaciones que ella no conocía. Pero sus ojos seguían siendo del mismo azul profundo e insondable, y su presencia seguía siendo abrumadora, como estar cerca de un precipicio o una tormenta a punto de estallar. «Isabel», dijo, y su voz era más suave de lo que ella recordaba. «Has crecido». Era una observación simple, casi banal, pero viniendo de él sonaba como una confesión. «Como debía», respondió ella acercándose a la mesa. «No haría una reverencia. No actuaría como una niña asustada, ya no». Una sonrisa fantasmal cruzó los labios del duque, tan breve que Isabel casi creyó haberla imaginado. «Siéntate, por favor», dijo, y esperó a que ella tomara asiento antes de hacerlo él mismo. Los criados sirvieron la cena en silencio: sopa de cebolla, faisán asado con hierbas, verduras glaseadas, pan recién horneado. Era un banquete digno de la realeza, pero ambos comensales apenas tocaron la comida. El aire entre ellos vibraba con palabras no dichas, preguntas sin hacer, verdades enterradas. «¿Te agradan tus habitaciones?», preguntó el duque finalmente, rompiendo el silencio. «Son adecuadas», respondió Isabel. «Gracias por los libros». Él asintió, sus dedos largos y elegantes jugueteando con la copa de vino que no había bebido. «Pensé que podrían hacerte compañía. Este castillo puede ser solitario». «¿Por qué?». La pregunta salió de Isabel antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué vives aquí, tan lejos de todo y de todos? ¿Por qué este lugar parece más una fortaleza que un hogar?». El duque la miró, y por un momento Isabel vio algo en sus ojos, dolor, antiguo y profundo como un pozo sin fondo. «Porque algunos hombres no están hechos para vivir entre otros», dijo en voz baja. «Porque hay secretos que requieren muros altos y montañas que los protejan». «¿Qué secretos?», susurró Isabel, inclinándose hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. El duque se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de piedra. «Isabel», dijo, y su voz era ahora tensa, controlada. «En 2 semanas te convertirás en mi esposa. Llevarás mi nombre, mis tierras, mi protección. Pero hay cosas que no puedo explicarte, cosas que descubrirás a su debido tiempo». «¿En el altar?», preguntó ella, recordando las palabras del título de su propia historia, las palabras que su padre había usado en aquella carta. «Esperarás hasta el altar para que yo descubra quién eres realmente». Y allí, escondido tras los muros del castillo, había un jardín. No era como los jardines formales de la casa Valmont, con sus setos perfectamente recortados y sus fuentes de mármol. Este era un jardín salvaje, medio olvidado, donde la naturaleza había reclamado lo que una vez fue domesticado. Rosas trepadoras cubrían las paredes de piedra, sus pétalos rojos y blancos cayendo como nieve sobre el césped descuidado. Había un pequeño estanque cubierto de nenúfares y un sauce llorón que se inclinaba sobre el agua como si llorara por alguna pena antigua. En el centro del jardín había un banco de piedra, y sobre él, para sorpresa de Isabel, estaba el duque. Leía un libro completamente absorto.
y la luz del sol de la mañana, una rareza en aquel lugar de nieblas perpetuas, iluminaba su perfil, creando un claroscuro de luz y sombra sobre su rostro. Por primera vez, Isabel lo vio sin las máscaras de cortesía o distancia. Lo vio simplemente como un hombre solo y silencioso, buscando consuelo en las páginas de un libro. Isabel debería haberse retirado. Debería haber cerrado la puerta y dejarlo en paz. Pero algo la detuvo. Quizás fue la vulnerabilidad que vio en él. Quizás fue su propia soledad, buscando eco en la soledad de otro. ¿Este es tu refugio?, preguntó, adentrándose en el jardín. El duque levantó la vista sorprendido. Por un instante, Isabel vio pánico en sus ojos, como si ella hubiera violado un espacio sagrado. Pero luego, la expresión se suavizó. Sí, admitió cerrando el libro. Es el único lugar en este castillo donde puedo respirar. Isabel se acercó, observando las flores, silvestres que crecían entre las grietas de las losas de piedra. Es hermoso, dijo. Salvaje, pero hermoso. Como tú, respondió el duque, y las palabras salieron tan naturalmente que ambos se sorprendieron. Un silencio tenso cayó entre ellos. Isabel sintió que sus mejillas ardían. Nadie le había hablado así antes. Nadie la había mirado como el duque la miraba ahora, con una mezcla de admiración, tristeza y algo más que ella no sabía nombrar. «¿Puedo irme?», ofreció ella dando un paso atrás. «No quiero invadir tu privacidad». «No», dijo él rápidamente, «quédate, por favor». La palabra «por favor» sonó como una súplica, y eso conmovió a Isabel más que cualquier orden. Se sentó en el banco, dejando un espacio prudente entre ambos. El duque volvió a abrir su libro, pero no leyó. Simplemente lo sostuvo, como si necesitara algo que hacer con las manos. «¿Qué lees?», preguntó Isabel. «Ovidio, la Metamorfosis», respondió él mostrándole la portada gastada. «Historias de transformación, de dioses inmortales que cambian de forma, que pierden su humanidad o la recuperan». «¿Te identificas con ellos?», preguntó Isabel, y su voz era suave, sin juicio. El duque la miró y en sus ojos había un abismo de dolor que ella no comprendía del todo. Más de lo que debería, admitió. Durante los días que siguieron, el jardín secreto se convirtió en un ritual para ambos. Cada mañana, después del desayuno, Isabel cruzaba el corredor estrecho y empujaba la puerta de roble. Y cada mañana el duque estaba allí esperándola sin confesarlo. Hablaban, al principio, solo de cosas simples, los libros que leían, las historias de los antepasados del duque, los recuerdos de Isabel sobre su padre. Pero lentamente, las conversaciones se profundizaron. «¿Por qué nunca te has casado antes?», preguntó Isabel una mañana, atreviéndose finalmente a hacer la pregunta que la había atormentado durante años. El duque guardó silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Pero finalmente habló, porque no podía ofrecer a ninguna mujer lo que merecía. No podía darle amor en la forma en que el mundo lo entiende. No podía ser lo que se esperaba de mí. «¿Y conmigo?», preguntó Isabel, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué me ofrecerás?». El duque se volvió hacia ella y por primera vez tomó su mano. Sus dedos eran cálidos y firmes, y el contacto envió un escalofrío por todo el cuerpo de Isabel. «Honestidad», dijo, «protección, respeto, y si tienes suerte, quizás amistad. Pero amor romántico, pasión, deseo, esas cosas no puedo dártelas, Isabel. No porque no lo merezcas, sino porque no está en mi naturaleza sentirlas, no por una mujer». Las últimas palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que se expandieron en el silencio del jardín. Isabel entendió entonces. Comprendió lo que su padre había sabido, lo que los rumores insinuaban, lo que el duque había estado tratando de decirle sin decirlo explícitamente. «No amas a las mujeres», susurró ella, y no era una pregunta. «No», admitió él, su voz ronca de vergüenza y alivio. «Nunca lo he hecho, nunca lo haré. Mi corazón pertenece a otro tipo de amor, un amor que la Iglesia condena, que la ley castiga, que la sociedad destruye». Isabel sintió que el mundo giraba bajo sus pies.
Todas las piezas del rompecabezas encajaban de repente. La soledad del duque, su aislamiento en aquel castillo remoto, su reticencia a casarse, los rumores susurrados en los pasillos de la casa Valmont. ¿Hay alguien?, preguntó ella, y su voz temblaba. ¿Alguien a quien amas? El rostro del duque se contrajo en una expresión de agonía. Hubo alguien, dijo. Hace mucho tiempo, pero el mundo no nos permitió estar juntos. Él era el hijo de un comerciante sin título, sin poder, y yo era el duque. Cuando mi padre lo descubrió, mandó que lo enviaran lejos. Nunca volví a verlo. Nunca supe si vivió o murió. Esa pérdida me enseñó que algunos amores son imposibles, que algunos corazones deben aprender a vivir vacíos. Isabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. No eran lágrimas de decepción o traición, eran lágrimas de compasión por aquel hombre que había vivido toda su vida, ocultando su verdadera naturaleza, enterrando su corazón para sobrevivir en un mundo que lo rechazaría si supiera la verdad. Lo siento, susurró ella apretando su mano. Lamento que el mundo sea tan cruel. El duque la miró con asombro, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿No me desprecias?, preguntó. ¿No me temes? ¿No quieres huir de este lugar y olvidar que alguna vez hicimos un juramento? Isabel sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No, dijo con firmeza, no te desprecio. Eres un hombre de honor que ha sufrido en silencio. Eres alguien que cumplió su palabra incluso cuando eso significaba encadenarse a un matrimonio sin amor. ¿Cómo podría despreciarte por eso? El duque cerró los ojos, y cuando los abrió, también había lágrimas en ellos. Entonces Isabel dijo con voz quebrada, ¿qué haremos? La boda es en una semana. Aún podemos detenerla. ¿Puedo liberarte? ¿Puedo? No, interrumpió ella con una determinación que la sorprendió a sí misma. No detendremos nada. Nos casaremos como prometimos. Pero será un matrimonio diferente. Será una alianza, una amistad, una protección mutua. Tú me das tu nombre y tu escudo contra el mundo. Y yo te daré mi silencio y mi lealtad. Guardaré tu secreto como si fuera mío. Y quizás, con el tiempo, encontraremos una forma de vivir que nos permita a ambos ser libres dentro de nuestras cadenas. El duque la miró con una mezcla de incredulidad y gratitud, tan profunda que le quitó el aliento. Eres extraordinaria, susurró, más fuerte y más sabia de lo que yo podría ser jamás. Isabel sonrió a través de sus lágrimas. O quizás simplemente entiendo lo que es vivir en una jaula, dijo, y reconozco a alguien que ha vivido en una más grande y más solitaria que la mía. Se quedaron allí, en el jardín secreto, con las manos entrelazadas, mientras el sol ascendía en el cielo, y las rosas silvestres dejaban caer sus pétalos como bendiciones sobre la tierra. No era el amor que las canciones celebraban, no era la pasión que los poetas inmortalizaban, pero era algo más raro y más precioso. Era entendimiento, era compasión. Era dos almas solitarias encontrando consuelo en la honestidad mutua. Y mientras el castillo los envolvía con sus muros de piedra antigua, Isabel supo que su vida nunca sería lo que había soñado de niña. Sería algo diferente, algo más complejo, algo más real. Y quizás, solo quizás, sería suficiente. La semana que precedió a la boda transcurrió como un sueño extraño, suspendido entre la realidad y la fantasía. Isabel y el duque mantenían su ritual del jardín secreto cada mañana, pero ahora había una nueva intimidad entre ellos. No era romance, pero tampoco era simplemente amistad, era algo más profundo. Un reconocimiento mutuo de almas que habían encontrado refugio una en la otra. El duque le contó más sobre su vida. Le habló de su infancia en aquel castillo, de un padre severo que exigía perfección y castigaba cualquier debilidad. Le habló de cómo había descubierto su verdadera naturaleza a los 16 años, cuando se enamoró del hijo del maestro de esgrima. Le habló del terror que sintió al comprender que su corazón deseaba lo que el mundo consideraba imperdonable. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Isabel una tarde, mientras caminaban entre las rosas trepadoras. El hombre que amaste. El duque guardó silencio durante un momento,
como si pronunciar aquel nombre después de tantos años fuera un acto de resurrección dolorosa. Olivier, dijo finalmente, y su voz se quebró al pronunciarlo. Se llamaba Olivier Beaumont. Tenía ojos color miel y reía como si el mundo no pudiera tocarlo. Yo tenía 20 años, él 18. Durante un verano perfecto fuimos felices. Nos encontrábamos en secreto, en los establos, en el bosque, en este mismo jardín. Y entonces, mi padre nos encontró. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hizo? Lo que hacen todos los hombres, poderosos cuando descubren que su heredero no es quien esperaban, respondió el duque con amargura. Me encerró durante un mes. Me golpeó hasta que confesé que era una perversión temporal, una enfermedad que podía curarse. Y a Olivier lo enviaron a las colonias, a América. Le dieron dinero para que se fuera y nunca regresara. Intenté buscarlo después de que mi padre murió, pero fue como perseguir un fantasma. Nadie sabía qué había sido de él, si había llegado a su destino, si había sobrevivido al viaje, si había pensado en mí alguna vez, o si me había odiado por no poder protegerlo. Las lágrimas corrían por el rostro del duque ahora, sin vergüenza, sin control. E Isabel lo tomó de la mano, apretándola con fuerza. No fue tu culpa, dijo con firmeza. Eras joven. Tu padre tenía todo el poder. No pudiste salvarlo, pero eso no significa que no lo amaras. El duque se volvió hacia ella, sus ojos azules brillando con gratitud y dolor. Gracias, susurró, por escuchar, por no juzgar, por ser tú. Pero aquella misma tarde, la paz del jardín secreto sería violada. Isabel regresaba a sus aposentos cuando escuchó voces provenientes de uno de los salones. Reconoció la voz del duque, tensa y controlada, y otra voz, áspera y llena de malicia, que no conocía. Se acercó con cautela, ocultándose tras una columna de piedra. A través de la puerta entreabierta, pudo ver al duque de pie frente a un hombre de mediana edad, vestido con ropas costosas pero de mal gusto. El desconocido tenía el rostro enrojecido, hinchado por el vino y los excesos. Así que es cierto, decía el hombre con una sonrisa cruel. El gran duque de Montbert finalmente se casa, y con una niña huérfana, nada menos. Qué generoso de tu parte, primo. ¿Primo? Isabel se tensó. No sabía que el duque tuviera familia cercana. ¿Qué quieres, Gerard?, preguntó el duque con voz fría como el acero. Gerard se sirvió más vino de una jarra, sin que nadie se lo ofreciera. Solo quiero entender, dijo con falsa inocencia. Durante 20 años has rechazado todos los matrimonios que la familia te propuso. Dijiste que no te casarías nunca. Y ahora, de repente, aceptas casarte con la hija de un conde menor, una chiquilla que apenas ha salido de la niñez. ¿Por qué, Montbert? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Eso no es asunto tuyo, respondió el duque. Gerard se acercó y su sonrisa se volvió más siniestra. A menos que este matrimonio sea exactamente lo que parece, una farsa, una pantalla para ocultar tus inclinaciones antinaturales. He oído rumores, primo. Rumores sobre ti y el hijo del maestro de esgrima hace años. Rumores sobre por qué vives aquí, escondido en las montañas como un ermitaño. Rumores sobre qué tipo de hombre eres realmente. El duque se abalanzó sobre Gerard tan rápido que Isabel apenas vio el movimiento. Lo sujetó del cuello de la camisa, levantándolo casi del suelo. Si pronuncias una palabra de eso fuera de estas paredes, siseó el duque con una voz que Isabel nunca le había escuchado, oscura y peligrosa, te destruiré. Tengo suficiente poder para arruinarte, para hacerte desaparecer, para asegurarme de que tu nombre sea olvidado. No me provoques, Gerard. No sabes de lo que soy capaz cuando defiendo lo que es mío. Gerard palideció, pero su sonrisa no desapareció del todo. Tócame y todos sabrán la verdad, dijo con voz estrangulada. Tus secretos saldrán a la luz. ¿Y esa pobre niña con la que te casas? Todos sabrán que la condenaste a una vida sin amor, sin herederos, sin futuro. ¿Crees que ella te defenderá cuando sepa la verdad completa? Ella ya sabe la verdad, dijo una voz desde la puerta. Y ambos hombres se giraron bruscamente. Isabel entró al salón, con la cabeza en alto, su vestido gris flotando a su alrededor como niebla.
Sus ojos verdes brillaban con una furia fría que rivalizaba con la del duque. «Yo soy Isabel Valmont», dijo con voz clara y firme, «y en 3 días seré la duquesa de Montver. Conozco a mi futuro esposo mejor de lo que tú jamás podrás conocerlo, primo Gerard. Conozco sus secretos, sus penas, su honor. Y te digo esto, si intentas dañarlo, si susurras una sola mentira sobre él, no será él quien te destruya, seré yo». Gerard la miró con asombro y desprecio mezclados. «¿Una niña me amenaza?», se burló. «¿Sabes siquiera lo que defiendes? ¿Sabes qué tipo de matrimonio monstruoso estás aceptando?». Isabel se acercó a él, y aunque era más baja, su presencia llenó el salón. «Sé exactamente qué tipo de matrimonio acepto», dijo. «Acepto un matrimonio de honor, de respeto, de protección mutua. Mi futuro esposo nunca me mentirá, nunca me traicionará, nunca me abandonará. ¿Puedes tú decir lo mismo de tu esposa, Gerard? He oído rumores sobre ti también, sobre tus amantes, tus deudas, tu crueldad. Así que antes de juzgar a otros, mírate en el espejo». El silencio que siguió fue absoluto. Gerard abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Finalmente soltó una risa amarga. «Sois perfectos el uno para el otro», escupió. «Un duque pervertido y una novia estúpida. Que sean muy felices juntos en su castillo de mentiras». Y con eso salió del salón, cerrando la puerta con tanta fuerza que los retratos en las paredes temblaron. Isabel se quedó inmóvil, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Lentamente se volvió hacia el duque. Él la miraba con una expresión que era pura reverencia. «No tenías que hacer eso», dijo con voz ronca. «No tenías que defenderme. No tenías que exponerte a su veneno». Isabel caminó hacia él, tomando sus manos entre las suyas. «Sí tenía que hacerlo», dijo, «porque en 3 días pronunciaré votos ante Dios y los hombres. Y cuando diga que te acepto como mi esposo, no será mentira. Será la verdad más profunda que he conocido. Tú me diste honestidad cuando podrías haberme dado mentiras. Me diste elección cuando podrías haberme obligado. Ahora yo te doy mi lealtad, mi protección, mi amistad». El duque cerró los ojos, y cuando los abrió, había algo nuevo en ellos, algo que parecía esperanza. «No merezco tu bondad», susurró. «Quizás no», respondió Isabel con una sonrisa triste, «pero la tienes de todas formas». La noche anterior a la boda, Isabel no pudo dormir. Estaba acostada en su cama, mirando las sombras que la luz de la luna proyectaba en el techo, cuando escuchó un suave golpe en su puerta. «Isabel». La voz del duque era apenas un susurro. «¿Estás despierta?». Ella se levantó, envolviendo una bata de seda sobre su camisón, y abrió la puerta. El duque estaba allí, descalzo, con el cabello revuelto y vestido, solo con una camisa blanca abierta en el cuello y pantalones oscuros. Parecía más joven así, más vulnerable, más humano. «No puedo dormir», admitió él. «Sigo pensando en mañana, en lo que te estoy pidiendo que hagas, en lo injusto que es todo esto». Isabel lo tomó de la mano y lo guió hacia el interior de su habitación. Se sentaron juntos en el diván junto a la ventana, donde la luz de la luna los bañaba en plata. «Dime qué te atormenta», dijo ella suavemente. El duque respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor. «Me atormenta que te estoy robando la posibilidad de un amor verdadero», dijo. «Eres joven, hermosa, inteligente. Podrías tener un esposo que te amara con pasión, que te diera hijos, que te hiciera feliz de las formas en que yo nunca podré. Y en cambio te estoy condenando a vivir conmigo. Un hombre que solo puede ofrecerte amistad y protección». Isabel guardó silencio durante un momento, ordenando sus pensamientos. «¿Puedo contarte algo sobre mi padre?», preguntó finalmente. El duque asintió. «Mi padre amó profundamente a mi madre», comenzó Isabel. «Fue un amor de esos que las canciones celebran. Cuando ella murió al darme a luz, algo en él murió también. Vivió 12 años más, pero siempre con una sombra de tristeza en los ojos. ¿Y sabes qué me dijo una vez poco antes de morir? Me dijo: Isabel, el amor apasionado es hermoso, pero también es devastador. Arde brillante y luego te deja en cenizas. Tal vez, si encuentras paz en lugar de pasión, compañía en lugar de locura, serás más feliz de lo que yo fui». El duque la miró con asombro.
No sabía eso. Nadie lo sabía, dijo Isabel. Pero yo lo recuerdo, y pienso en sus palabras cuando pienso en nosotros. Quizás nuestro matrimonio no será lo que el mundo considera normal, pero será honesto, será real, será nuestro. Y eso, para mí, es más valioso que cualquier pasión que pudiera quemarme y dejarme en cenizas. El duque tomó su rostro entre sus manos, y por un momento Isabel pensó que la besaría. Pero en cambio, él besó su frente con una ternura tan profunda que le quitó el aliento. «Gracias», susurró contra su piel. «Gracias por elegirme a pesar de todo». Se quedaron así, abrazados en la luz de la luna, mientras el castillo dormía a su alrededor. Y por primera vez en años, ambos sintieron algo parecido a la paz. Pero la paz sería efímera. Cuando el duque finalmente se retiró a sus aposentos, Isabel se quedó junto a la ventana, mirando las montañas oscuras en la distancia. Y fue entonces cuando lo vio. Una figura encapuchada cruzando el patio, moviéndose con sigilo hacia las caballerizas. Era Gerard. Isabel sintió un escalofrío de premonición. Se vistió rápidamente con un vestido sencillo y una capa oscura, y salió de su habitación. Siguió a Gerard a distancia, manteniéndose en las sombras, hasta que lo vio encontrarse con otro hombre en los establos. Se acercó con cautela, ocultándose detrás de una pila de heno, y escuchó. «¿Estás seguro de esto?», preguntaba el otro hombre, cuya voz no reconoció. «Completamente», respondió Gerard. «Mañana, durante la ceremonia, cuando el cura pregunte si alguien tiene objeciones, te levantarás. Dirás que tienes pruebas de que el duque mantiene relaciones antinaturales con hombres. Dirás que este matrimonio es una farsa para ocultar su perversión. Causarás el escándalo suficiente para que la boda se detenga y la reputación de Montvert quede destruida. «¿Y mi pago?», preguntó el hombre. «Tendrás todo el oro que prometí», dijo Gerard, «pero solo si lo haces exactamente como te digo. El momento debe ser perfecto. Cuando todos estén reunidos, cuando no haya forma de silenciar la acusación». Isabel sintió que la sangre se helaba en sus venas. Gerard planeaba sabotear la boda. Planeaba destruir al duque públicamente, humillarlo ante toda la nobleza reunida. No podía permitirlo. Regresó corriendo al castillo, su mente trabajando furiosamente. Tenía que advertir al duque. Tenían que detener a Gerard antes de que fuera demasiado tarde. Golpeó la puerta de los aposentos del duque con urgencia. Cuando él abrió, sorprendido de verla nuevamente, ella entró de golpe. «Gerard planea arruinar la boda», dijo sin aliento. «Tiene un hombre que se levantará durante la ceremonia y hará acusaciones públicas. Quiere destruirte frente a todos». El rostro del duque se endureció como la piedra. «Entonces debemos cancelar la boda», dijo inmediatamente. «No permitiré que te veas envuelta en este escándalo. No permitiré que tu reputación...» «No», interrumpió Isabel con ferocidad. «No cancelaremos nada. Nos casaremos mañana como planeamos. Pero lo haremos de una manera que Gerard no espera». El duque la miró con confusión. «¿Qué propones?». Isabel sonrió, y era una sonrisa de determinación pura. «Propongo que nos adelantemos. Que nos casemos esta noche, ahora, en la capilla del castillo, con solo Bastien y la señora Margot como testigos. Cuando llegue el amanecer y todos se reúnan en la catedral para la ceremonia, ya seremos marido y mujer. Ya será demasiado tarde para que Gerard haga nada». El duque la miró con asombro, y luego una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Eres brillante», dijo, «peligrosamente brillante». «¿Lo harás?», le preguntó ella. «¿Te casarás conmigo ahora en secreto, sin toda la pompa y el espectáculo?». El duque tomó sus manos entre las suyas. «Me casaría contigo en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia», dijo con una solemnidad que hizo eco en el corazón de Isabel. «Sí, hagámoslo, ahora». Y así, en las horas más oscuras de la noche, mientras el castillo dormía y las estrellas brillaban en el cielo de verano, Isabel Valmont y el duque de Montvert caminaron hacia la capilla abandonada. Bastien fue despertado y traído como testigo, sus ojos antiguos brillando con aprobación. La señora Margot fue llamada.
y aunque protestó por la impropiedad del asunto, no pudo ocultar las lágrimas de felicidad en sus ojos. El cura del castillo, un anciano que había servido a la familia Montvert durante 50 años, fue convocado. Cuando le explicaron la urgencia, él asintió con sabiduría. «El amor verdadero no necesita catedrales», dijo. «Dios está presente donde quiera que dos almas se unan en honestidad». La capilla estaba iluminada solo por velas. Las vidrieras rotas dejaban entrar la luz de la luna, creando patrones de luz y sombra sobre el suelo de piedra. No había flores, no había música, no había cientos de invitados observando. Solo había dos personas que habían decidido enfrentar juntas un mundo que no los entendería. El cura comenzó la ceremonia con voz temblorosa pero firme. «Estamos reunidos aquí, en presencia de Dios y estos testigos, para unir a este hombre y esta mujer en santo matrimonio». Isabel miró al duque mientras las palabras fluían sobre ellos. Su rostro estaba iluminado por las velas, sus ojos azules brillando con una emoción que ella no podía nombrar del todo. No era amor romántico, pero era algo más profundo. Era gratitud, era respeto, era una promesa de lealtad que trascendía la pasión. «Tú, Alexandre Jean-Baptiste de Montvert, tomas a esta mujer como tu legítima esposa, para amarla y honrarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe». El duque no vaciló. «Sí, acepto», dijo, y su voz retumbó en la capilla vacía. «¿Y tú, Isabel Marie Valmont, tomas a este hombre como tu legítimo esposo, para amarlo y honrarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe?» Isabel respiró profundo. Este era el momento en que su destino quedaría sellado para siempre, el momento en que se convertiría en la esposa de un hombre que nunca podría amarla como mujer, pero que la honraría como compañera. «Sí, acepto», dijo, y su voz no tembló. El cura sonrió. «Entonces, por el poder que me ha sido conferido por la Santa Iglesia, os declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». El duque, no Alexandre, su esposo ahora, la miró con una pregunta en los ojos. Isabel asintió levemente. Él se inclinó y la besó suavemente en los labios. Fue un beso casto, casi fraternal, pero significó más que 1000 besos apasionados. Fue un sello de su pacto, una promesa cumplida. Cuando se separaron, Bastien y la señora Margot aplaudieron suavemente. El cura los bendijo con una señal de la cruz. «Que Dios os proteja y os guíe en el camino que habéis elegido», dijo, «y que encontréis en vuestra unión la paz que el mundo no puede dar». Isabel miró a Alexandre, su esposo, y sonrió. Era una sonrisa de triunfo, de alivio, de esperanza cautelosa. Lo habían logrado. Estaban casados, y cuando el amanecer llegara y Gerard ejecutara su plan en la catedral, sería demasiado tarde. La duquesa de Montvert ya había nacido, y nadie, absolutamente nadie, podría deshacer lo que aquella noche había unido. El amanecer llegó con una luz dorada que bañó las montañas en tonos de ámbar y oro. La catedral de Saint-Michel se alzaba majestuosa en el valle, sus agujas góticas perforando el cielo como dedos que alcanzaban lo divino. Durante toda la mañana, los carruajes habían llegado uno tras otro, trayendo a la nobleza de 3 provincias, condes y condesas, marqueses y marquesas, varones y baronesas, todos vestidos con sus mejores galas, ansiosos por presenciar la unión del enigmático duque de Montvert. Los rumores habían corrido durante semanas. ¿Por qué el duque, después de décadas de rechazo a cualquier compromiso matrimonial, había aceptado finalmente casarse? ¿Y por qué con una joven huérfana, sin conexiones políticas significativas? Las teorías abundaban. Algunos decían que la muchacha poseía una fortuna oculta, otros que había hechizado al duque con artes oscuras, y unos pocos, los más crueles, insinuaban que el duque necesitaba desesperadamente una fachada de normalidad para ocultar algo mucho más vergonzoso. Gerard estaba sentado en uno de los bancos delanteros, su sonrisa satisfecha apenas contenida. Junto a él, el hombre al que había sobornado esperaba nervioso, sus manos sudorosas apretando un pergamino con
evidencias falsas que Gerard había fabricado meticulosamente. Todo estaba preparado. El momento perfecto llegaría pronto. El arzobispo ocupó su lugar frente al altar, resplandeciente en sus vestiduras ceremoniales bordadas en oro. Los músicos comenzaron a tocar, y la congregación se puso de pie, girando hacia las puertas de la catedral que se abrían lentamente. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos en silencio absoluto. En lugar de ver a Isabel entrando sola, como era tradición, la novia caminando hacia su futuro esposo, todos vieron algo completamente inesperado. Isabel y Alexandre entraban juntos del brazo, como si ya fueran marido y mujer. Isabel vestía un traje de novia exquisito, de seda blanca con bordados de plata que capturaban la luz como estrellas caídas. Su cabello castaño estaba recogido en una elaborada corona de trenzas adornada con perlas. Pero lo más impactante no era su belleza, que era innegable, sino la expresión en su rostro. No era la de una novia nerviosa o tímida, era la expresión de una mujer que sabía exactamente lo que hacía, de una reina que caminaba hacia su trono. Alessandre la acompañaba vestido completamente de negro, como era su costumbre, pero había agregado un chaleco de brocado plateado que hacía juego con los bordados del vestido de Isabel. Su rostro era una máscara de serenidad aristocrática, pero sus ojos brillaban con algo peligroso, algo que advertía: no me provoquen. Caminaron por el pasillo central con pasos medidos y sincronizados. El murmullo de confusión se extendió por la catedral como un incendio. Cuando llegaron al altar, el arzobispo los miró con perplejidad. «Excelencia», comenzó con voz incierta, «la ceremonia debería...» «Su eminencia», interrumpió Alexandre con voz clara y firme que resonó en toda la catedral. «Lamento informarle que su presencia aquí hoy, aunque profundamente apreciada, es puramente ceremonial». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el aleteo de las palomas en las vigas del techo. «¿Ceremonial?», repitió el arzobispo, su confusión evidente. Isabel dio un paso adelante, su voz tan clara y firme como la de su esposo. «Lady Isabel Valmont y yo nos casamos anoche», anunció Alessandre, «en la capilla del castillo de Montvert, bajo los ojos de Dios y con los testigos apropiados. Los documentos han sido firmados, sellados y registrados legalmente. Ante la ley de Dios y del reino, ella ya es mi esposa. Yo ya soy su esposo». El escándalo que estalló fue inmediato y absoluto. Las damas comenzaron a abanicarse furiosamente. Los caballeros se levantaron de sus asientos, y un murmullo ensordecedor de voces indignadas llenó la catedral. «Esto es un ultraje», gritó alguien. «Una burla a las tradiciones», exclamó otro. Gerard se puso de pie, su rostro púrpura de rabia. «Esto no puede ser legal», vociferó. «No puede haber matrimonio válido sin una ceremonia apropiada, sin la presencia de la nobleza, sin...» «¿Sin qué, Gerard?». La voz de Alexandre cortó el aire como una espada. «¿Sin tu aprobación? ¿Sin tu presencia? Lamento decepcionarte, primo, pero el matrimonio fue realizado por el padre Mathieu, capellán de la casa de Montvert durante 50 años, ordenado por el mismo Papa Clemente XIV. Los testigos fueron mi mayordomo, Bastien de Moreau, en servicio de mi familia por 30 años, y la señora Margot Beauchamp, institutriz de la casa Valmont. Todos los requisitos legales y religiosos fueron cumplidos. El arzobispo, recuperando su compostura, examinó los documentos que Alexandre le extendió. Los leyó cuidadosamente, sus cejas elevándose con cada línea. Finalmente levantó la vista. «Todo parece estar en orden», admitió con voz sorprendida. «El matrimonio es válido». Gerard sintió que su plan se desmoronaba ante sus ojos. Miró desesperadamente al hombre que había sobornado, quien permanecía sentado, paralizado, sin saber qué hacer. Las acusaciones que planeaba hacer ahora carecían de sentido. El matrimonio ya había sido consumado, legalmente al menos. Interrumpir ahora solo lo haría parecer un villano envidioso. Pero Gerard no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. «Entonces esta ceremonia es una farsa», gritó, su voz temblando de furia.
Nos han reunido aquí bajo falsos pretextos. Nos han engañado a todos. Alexandre se volvió hacia él con una calma mortal. No, primo, dijo. Os hemos reunido aquí para presenciar nuestra bendición, para compartir con vosotros nuestra unión ante Dios y la comunidad. Sí, el matrimonio legal se realizó en privado, pero eso no hace esta ceremonia menos significativa, a menos que tú tengas alguna objeción específica al matrimonio en sí. Era una trampa y Gerard lo sabía. Si hacía sus acusaciones ahora, después de que el matrimonio ya fuera legal, solo parecería un hombre amargado tratando de destruir lo que no podía prevenir. Pero si callaba, perdía su única oportunidad de exponer al duque. Isabel observó a Gerard con una sonrisa fría. ¿Tienes algo que decir, primo Gerard?, preguntó con dulzura venenosa. El arzobispo ha preguntado si alguien tiene objeciones. Este es tu momento. ¿Hay algo que quieras compartir con todos los presentes? Gerard apretó los puños, su rostro contorsionándose entre la rabia y la impotencia. Miró a su alrededor, viendo las caras expectantes de la nobleza, todos esperando ver si realmente tenía una objeción legítima o si solo era un pariente envidioso causando problemas. No tengo nada que decir, escupió finalmente, volviendo a sentarse con violencia. El arzobispo, sintiéndose en control nuevamente, carraspeó. Muy bien, dijo. Aunque este matrimonio ya ha sido consagrado, procedamos con la bendición. Señor duque, Lady Isabel, por favor, arrodillaos. Alexandre e Isabel se arrodillaron ante el altar, sus manos unidas entre ellos. El arzobispo comenzó las oraciones de bendición, su voz resonando en las bóvedas de la catedral. A medida que hablaba, algo extraño sucedió en la congregación. La indignación inicial comenzó a transformarse en algo diferente. Mientras observaban a la pareja arrodillada, tan jóvenes, tan serios, tan claramente unidos en propósito, algunos comenzaron a ver romance, donde otros veían escándalo. Algunos vieron valentía, donde otros veían impropiedad. Una anciana condesa se inclinó hacia su vecina y susurró, ¿sabes? Es bastante romántico. Casarse en secreto, solo ellos dos, sin toda esta pompa, como en las historias antiguas. Y mira cómo la protege, murmuró otra dama. Cómo la mira. Quizás es verdadero amor después de todo. Los murmullos cambiaron de tono. No todos estaban convencidos, pero suficientes comenzaban a ver la situación bajo una luz diferente. Alexandre e Isabel habían jugado sus cartas perfectamente. Habían transformado un escándalo potencial en una historia de amor audaz y romántico. Cuando el arzobispo terminó las bendiciones y les permitió levantarse, Alexandre ayudó a Isabel a ponerse de pie. Luego, ante la mirada de todos, la besó. No fue el beso casto de la noche anterior. Fue un beso calculado para la audiencia. Lo suficientemente apasionado para parecer romántico, lo suficientemente controlado para mantener la decencia. Cuando se separaron, los aplausos comenzaron, tímidos al principio, pero creciendo en volumen hasta que toda la catedral resonaba con el sonido. Gerard permaneció sentado, su rostro una máscara de odio puro. Había perdido, completamente, absolutamente, irrevocablemente. Mientras Alexandre e Isabel caminaban de regreso por el pasillo, ahora oficialmente bendecidos como marido y mujer ante toda la nobleza, Gerard tomó una decisión. Si no podía destruir el matrimonio, destruiría al duque de otra manera. Encontraría pruebas reales de su perversión. Encontraría a alguien del pasado que pudiera testificar. Encontraría la manera, porque Gerard de Valcourt no olvidaba y nunca perdonaba. Pero por ahora, en ese momento brillante de triunfo, Alexandre e Isabel solo podían sentir alivio. Habían sobrevivido al primer desafío. Habían protegido su secreto, aunque ninguno de los dos sabía que el verdadero peligro aún estaba por llegar. La recepción en el castillo de Montvert fue espléndida y opresiva a partes iguales. Los salones habían sido decorados con miles de velas que creaban un resplandor dorado sobre las paredes de piedra. Flores frescas, rosas blancas, lirios, lavanda, perfumaban el aire con fragancias embriagadoras.
Las mesas estaban cargadas con banquetes dignos de la realeza, faisanes asados, venados, pescados del río, frutas exóticas traídas de tierras lejanas, vinos de las mejores bodegas de Francia. Los músicos tocaban en el gran salón y las parejas bailaban con la elegancia ensayada de la aristocracia. Todo era perfecto, controlado, civilizado. Pero debajo de la superficie de cortesía, las miradas eran afiladas, los susurros abundaban y cada gesto era analizado. Isabel se sentía como una mariposa clavada en un alfiler, expuesta para que todos la examinaran. Llevaba ahora un vestido diferente para la recepción, terciopelo azul profundo que hacía juego con los ojos de Alexandre, y sus joyas eran las de la casa de Montbert, un collar de zafiros y diamantes, que había pertenecido a la madre de Alexandre y que ahora descansaba frío contra su piel. «Sonríe», murmuró Alexandre junto a su oído mientras saludaban a otro grupo de invitados. «Todo el mundo está observando». Isabel obedeció, curvando sus labios en una sonrisa elegante mientras una duquesa le hacía una reverencia y le ofrecía felicitaciones, que sonaban más a interrogatorio velado. «Es usted muy joven para ser duquesa», comentó la mujer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Debe ser abrumador». «Tengo 18 años», respondió Isabel con calma. «La misma edad que tenía María Antonieta cuando se convirtió en reina de Francia. Creo que puedo manejar ser duquesa». La mujer parpadeó, sorprendida por la respuesta directa, y se retiró murmurando algo sobre juventud impertinente. Alexandre apretó suavemente la mano de Isabel, un gesto sutil de aprobación. Durante horas bailaron, conversaron, sonrieron, representaron el papel de recién casados felices. Y mientras lo hacían, Isabel comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su nueva vida. Sería una actuación constante, una obra de teatro donde ella y Alexandre serían los protagonistas, interpretando roles que el mundo esperaba ver, mientras ocultaban la verdad en las sombras. Fue cerca de la medianoche cuando Isabel finalmente pudo escapar. Necesitaba aire, necesitaba silencio, necesitaba un momento lejos de las miradas penetrantes y las sonrisas falsas. Se deslizó por una puerta lateral y salió a la terraza que daba a los jardines. La noche era clara, y las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros. «¿Demasiado abrumador?», una voz suave preguntó detrás de ella. Isabel se giró y vio a una mujer que no había conocido antes. Era mayor, quizás de 40 años, con el cabello oscuro, recogido en un moño elegante y ojos que brillaban con inteligencia. Vestía un vestido verde esmeralda que sugería riqueza, pero no ostentación. «Perdone mi intrusión», dijo la mujer. «Soy la baronesa Marguerite de Frontenac». Y sí, también necesitaba escapar de toda esa teatralidad. Isabel sonrió, genuinamente esta vez. «Es un placer, baronesa». «Y sí, es bastante abrumador». La baronesa se acercó al parapeto de piedra, mirando hacia los jardines bañados por la luz de la luna. «Puedo imaginar», dijo pensativamente. «Casarse con el duque debe ser complicado». Isabel se tensó ligeramente, su instinto defensivo activándose. «¿Complicado?». La baronesa la miró con ojos penetrantes pero amables. «Tranquila, niña. No soy tu enemiga. De hecho, creo que somos más parecidas de lo que imaginas». «¿A qué se refiere?». La baronesa vaciló, como si midiera cuánto podía confiar en Isabel. Finalmente habló en voz baja. «Mi matrimonio también es no convencional. Mi esposo y yo llevamos casados 20 años. Él tiene sus intereses, yo tengo los míos. Vivimos bajo el mismo techo. Compartimos el mismo nombre. Protegemos nuestros respectivos secretos y hemos encontrado a nuestra manera una forma de felicidad». Isabel entendió inmediatamente lo que la baronesa estaba insinuando. ¿Su esposo? «Prefiere la compañía de caballeros». «Sí», confirmó la baronesa con una sonrisa triste. «Y yo he encontrado compañía y afecto en otros lugares. Pero ante el mundo somos el matrimonio perfecto, y eso nos protege a ambos». Isabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos.
No estaba sola. Había otros como ella y Alessandre, navegando las mismas aguas peligrosas, construyendo las mismas fachadas. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Isabel. ¿Cómo supiste sobre el duque? La baronesa se encogió de hombros. Uno reconoce las señales cuando ha vivido con ellas. La forma en que evita el contacto físico innecesario. La forma en que sus ojos nunca permanecen demasiado tiempo en ninguna dama. La forma en que ha construido una fortaleza de soledad a su alrededor. Y ahora, la forma en que te mira a ti. Con cariño, sí, pero no con deseo. Con gratitud, con respeto, incluso con algo parecido al amor. Pero no con el tipo de amor que se espera entre marido y mujer. Isabel no lo negó. No tenía sentido. Es difícil, admitió en un susurro. Sonreír y actuar y fingir todo el tiempo. Lo sé, dijo la baronesa con compasión. Los primeros años son los más duros. Pero aprenderás. Aprenderás a encontrar tu propia felicidad dentro de los límites de tu situación. Aprenderás a crear una vida que sea tuya, no solo la fachada que presentas al mundo. ¿Y es suficiente?, preguntó Isabel. ¿Esa vida es suficiente para ser feliz? La baronesa guardó silencio durante un largo momento, sus ojos perdidos en la distancia. No es la vida que soñé cuando era una niña, dijo finalmente. No es el amor apasionado de las canciones, pero es una vida con propósito, con dignidad, con momentos de genuina alegría. Y para mí, sí, ha sido suficiente. Aunque no puedo responder si será suficiente para ti. Eso solo tú puedes saberlo. Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió y Alexandre apareció. Isabel te estaba buscando, dijo, y luego notó a la baronesa. Baronesa de Frontenac, qué placer verla aquí. La baronesa le hizo una reverencia elegante. Felicitaciones por su matrimonio, excelencia. Su esposa es encantadora. Cuídela bien. Lo haré, prometió Alexandre, y había sinceridad en su voz. La baronesa se retiró dejándolos solos en la terraza. Alexandre se acercó a Isabel, estudiando su rostro con preocupación. ¿Estás bien? ¿Qué te dijo? Que no estamos solos, respondió Isabel, que hay otros como nosotros, que hay esperanza. Alexandre asintió lentamente, comprendiendo. Ella y su esposo son buenos aliados. Puedes confiar en ella. ¿Hay muchos otros?, preguntó Isabel. Muchos otros matrimonios como el nuestro. Más de los que imaginas, dijo Alexandre. La aristocracia está llena de secretos, Isabel. Matrimonios de conveniencia. Matrimonios que ocultan verdades prohibidas. Matrimonios que son simplemente alianzas políticas sin amor romántico. No somos tan únicos como podrías pensar. Solo somos más honestos entre nosotros de lo que la mayoría se atreve a hacer. Isabel lo miró, este hombre que era ahora su esposo, y sintió una oleada de afecto por él. No era el amor que las novelas románticas prometían, pero era real, era honesto, era suyo. ¿Bailas conmigo?, preguntó Alexandre, extendiendo su mano. Una última vez, antes de que termine la noche. Solo nosotros dos, sin audiencia. Isabel tomó su mano, y él la guió hacia el centro de la terraza. No había música, pero no la necesitaban. Se movieron juntos en un vals silencioso, bajo las estrellas, con solo el sonido del viento y el murmullo distante de la fiesta en el interior. «Gracias», susurró Alexandre mientras bailaban, «por elegirme, por aceptarme, por ser más valiente de lo que yo jamás fui. Nos elegimos mutuamente», respondió Isabel. «Y sea lo que sea este matrimonio, lo construiremos juntos». Pero incluso mientras bailaban, ninguno de los dos vio la figura oscura que los observaba desde las sombras del jardín. Gerard había visto suficiente, había escuchado suficiente, y ahora tenía un plan. Si no podía destruir el matrimonio con acusaciones durante la ceremonia, lo destruiría de otra manera. Encontraría al hombre que Alexandre había amado. Encontraría a Olivier Beaumont donde quiera que estuviera. Y lo traería de vuelta. Porque Gerard sabía algo que Alexandre ignoraba. Olivier Beaumont no había muerto en las colonias. Había sobrevivido. Y ahora, después de 15 años, era hora de que regresara. El regreso de un fantasma, del pasado que haría temblar los cimientos del frágil matrimonio que Alexandre e Isabel acababan de construir.
El verdadero desafío apenas estaba comenzando. 3 meses habían pasado desde la boda cuando el pasado llamó a la puerta del castillo de Montverre. Isabel había encontrado un ritmo en su nueva vida. Las mañanas las pasaba en el jardín secreto, leyendo o pintando acuarelas del paisaje montañoso. Las tardes las dedicaba a administrar la casa. Había descubierto que tenía talento para ello, revisando cuentas, organizando el personal, modernizando sistemas que habían permanecido sin cambios durante décadas. Las noches las compartía con Alexandre. Cenaban juntos, jugaban ajedrez, conversaban sobre libros y filosofía, política y arte. Era una vida tranquila, casi monástica en su simplicidad. Y para sorpresa de Isabel, había encontrado en ella una forma peculiar de contentamiento. No era felicidad efervescente, pero era paz. Era compañerismo. Era algo real y tangible que ella podía sostener entre sus manos. Alexandre había comenzado a relajarse también. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado. Sonreía con más frecuencia. Incluso había empezado a tocar el piano de nuevo, algo que no había hecho en años según Bastien. Por las noches, Isabel se sentaba en el salón y escuchaba mientras él interpretaba composiciones de Bach y Mozart, sus dedos largos danzando sobre las teclas con una gracia que le quitaba el aliento. Una tarde de octubre, mientras Isabel revisaba la correspondencia en la biblioteca, Bastien entró con una expresión que ella nunca le había visto. Era una mezcla de shock, miedo y algo que parecía ser esperanza. «Señora duquesa», dijo con voz temblorosa, hay un visitante en las puertas. Solicita ver al duque. Dice que es un viejo amigo». Isabel levantó la vista de las cartas. «¿Un viejo amigo? ¿Dio su nombre?» Bastien vaciló, sus manos temblando ligeramente. Dijo que su nombre era Olivier Beaumont. El mundo pareció detenerse. Las palabras en las cartas que Isabel sostenía se convirtieron en manchas borrosas. El nombre resonó en su mente como una campana funeral. Olivier, el amor perdido de Alexandre. El hombre que había sido enviado a las colonias hace 15 años. El hombre que todos creían muerto o perdido para siempre. «¿Dónde está el duque?», preguntó Isabel, sorprendida de que su voz sonara tan calmada cuando su corazón latía como un tambor de guerra. «En sus aposentos, señora». «Aún no lo sabe». Ordené que el visitante esperara en el vestíbulo de entrada. «No sabía si...» «¿Hiciste bien?», interrumpió Isabel, levantándose con movimientos controlados. «Yo me encargaré de esto». Caminó hacia los aposentos de Alexandre con pasos medidos, aunque cada parte de su ser gritaba que corriera, que huyera, que se escondiera de lo que estaba por venir, porque sabía, con una certeza que helaba su sangre, que este momento cambiaría todo. Golpeó la puerta suavemente. «¿Alexandre?», llamó. «¿Puedo entrar?». «Por supuesto», respondió él desde el interior. Isabel entró y lo encontró junto a la ventana, leyendo. La luz del atardecer lo bañaba en tonos dorados, y por un momento ella solo pudo mirarlo, memorizando este instante de paz antes de que se hiciera pedazos. Alexandre levantó la vista y su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Isabel. «¿Qué sucede?», preguntó dejando el libro de inmediato. «Estás pálida». «¿Qué ha pasado?». Isabel respiró profundo. «Hay alguien aquí, alguien del pasado, alguien que creías perdido». Alexandre frunció el ceño, confundido. «No entiendo». «¿Quién?» «Olivier Beaumont», dijo Isabel en voz baja. «Está aquí, en el vestíbulo, pidiendo verte». El libro cayó de las manos de Alexandre, golpeando el suelo con un ruido sordo. Su rostro se volvió blanco como la cera, y por un momento Isabel pensó que se desmayaría. Se tambaleó, apoyándose contra la pared, su respiración convirtiéndose en jadeos cortos y superficiales. «No», susurró. «No puede ser. Es imposible. Él debe estar muerto. Hace 15 años que... Está vivo», dijo Isabel, acercándose a él. «Y está aquí». Alexandre cerró los ojos, y cuando los abrió había lágrimas en ellos. No las dejó caer, pero estaban allí, brillando en el borde de sus pestañas. «¿Qué hago?», preguntó, y su voz era la de un hombre perdido, aterrorizado, dividido entre la esperanza y el miedo.
Isabel, yo no puedo. ¿Qué hago? Isabel tomó sus manos entre las suyas, sosteniéndolas con firmeza. ¿Lo recibes? Dijo con una calma que no sentía. Lo recibes y descubres por qué ha regresado después de tanto tiempo. Y luego veremos qué hacer. Pero tú, nosotros, nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio se basa en honestidad, interrumpió Isabel. Y la verdad honesta es que este hombre fue el amor de tu vida. Tienes derecho a saber qué le sucedió, por qué regresó, qué desea. Y yo estaré aquí a tu lado, pase lo que pase. Alexandre la miró con una mezcla de gratitud, dolor y algo que parecía ser admiración. Eres demasiado buena para mí, susurró. O quizás simplemente te conozco, respondió ella. Ahora ven, enfrentemos esto juntos. Bajaron las escaleras lado a lado, sus manos entrelazadas. Cuando llegaron al vestíbulo de entrada, Isabel vio a un hombre de espaldas, observando un retrato en la pared. Era de estatura media, de complexión esbelta pero con la musculatura de quien ha trabajado con sus manos. Vestía ropas simples pero limpias, un abrigo de lana marrón, pantalones oscuros, botas de viaje gastadas. Su cabello era castaño claro, largo hasta los hombros, y cuando se volvió al escuchar sus pasos, Isabel vio que sus ojos eran exactamente como Alexandre había descrito, color miel, cálidos como el sol de verano. Pero había algo más en esos ojos ahora. Había años de sufrimiento, de pérdida de supervivencia. Este no era el joven de 18 años del que Alexandre se había enamorado. Este era un hombre que había conocido el exilio, la soledad, quizás la desesperación. Cuando Olivier vio a Alexandre, su rostro se transformó. Toda la dureza se derritió, reemplazada por una expresión de puro asombro y anhelo. «¿Alexandre?», dijo, y su voz se quebró al pronunciar el nombre. «Dios mío, realmente eres tú». Alexandre soltó la mano de Isabel y dio un paso adelante. Luego otro, como un hombre caminando en sueños. «Olivier», susurró. «¿Cómo? ¿Por qué? Yo pensé, todos pensamos que habías muerto», completó Olivier con una sonrisa triste. «Casi, varias veces, de hecho. Pero aquí estoy. Contra todas las probabilidades, sobreviví». Se miraron en silencio, el espacio entre ellos cargado con 15 años de palabras no dichas, de amor truncado, de pérdida devastadora. Isabel sintió que su corazón se partía al presenciar aquella reunión. La forma en que se miraban, como si el resto del mundo hubiera desaparecido, como si solo existieran ellos dos. Fue entonces cuando Olivier notó la presencia de Isabel. Sus ojos se posaron en ella, luego en las manos de Alexandre y ella que habían estado entrelazadas momentos antes, luego en el anillo de matrimonio que brillaba en el dedo de Isabel. «Ah», dijo, y una sombra cruzó su rostro. «Has seguido adelante con tu vida, como debías, como tu padre siempre quiso». Alexandre se volvió hacia Isabel, y en su rostro había una agonía tan profunda que ella tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no apartar la mirada. «Isabel», dijo con voz ronca, este es Olivier. Olivier, esta es mi esposa, la duquesa Isabel de Montverre». Olivier hizo una reverencia profunda, correcta, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Alexandre. «Es un honor, señora duquesa», dijo con cortesía automática. «El honor es mío, señor Beaumont», respondió Isabel, manteniendo su voz firme. «Cualquier amigo de mi esposo es bienvenido en nuestra casa. Bastien, por favor, prepara una habitación para nuestro invitado. Ha viajado lejos y necesita descanso». «Yo no», comenzó Olivier. «No vine a quedarme. Solo vine a ver si era verdad. Si él estaba bien, si había sido feliz. Entonces quédate esta noche al menos», insistió Isabel. «Cenaremos juntos. Podrán hablar. Hay mucho que ponerse al día después de 15 años». Olivier la miró entonces, realmente la miró, y en sus ojos Isabel vio algo inesperado: respeto y también gratitud. «Eres muy amable, señora duquesa», dijo. «Acepto tu hospitalidad. Una noche». Aquella cena fue la más tensa y dolorosa que Isabel había experimentado jamás. Los tres se sentaron a la mesa en el comedor privado, no el gran salón formal. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros.
La comida fue servida, pero nadie comió mucho. La conversación fluía en arranques y pausas, como un río congelándose y descongelándose. Olivier contó su historia, cómo había llegado a Boston, más muerto que vivo, después de un viaje marítimo brutal. Cómo había trabajado como carpintero, luego como capataz en una construcción, cómo había ahorrado cada centavo durante años. Cómo había intentado construir una vida en aquella tierra nueva, pero siempre con el peso de lo que había dejado atrás. Intenté olvidarte, admitió mirando directamente a Alexandre. Dios sabe que lo intenté. Incluso hubo alguien más por un tiempo. Pero ninguna otra persona, ningún otro lugar, ningún otro amor pudo compararse con aquel verano que pasamos juntos. Eras mi hogar, Alexandre. Y cuando perdí ese hogar, perdí parte de mi alma. Alexandre tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, sin intentar esconderlas. Yo también intenté olvidarte, dijo con voz quebrada. Pero cada día, cada noche estabas allí. En mis sueños, en mis pensamientos. Te busqué. Después de que mi padre murió, envié investigadores a América. Pero nunca te encontraron. Creí que habías muerto odiándome por no poder protegerte. Nunca te odié, susurró Olivier. Ni un solo día. ¿Cómo podría odiarte por algo que no fue tu culpa? Tu padre fue quien nos separó. Tu padre fue quien me arrancó de tu lado. Tú eras tan víctima como yo. Isabel observaba este intercambio con el corazón partido en dos, porque sabía con una certeza absoluta que estaba presenciando algo que ella nunca tendría. Estaba viendo el tipo de amor que trasciende el tiempo, la distancia, incluso la pérdida. El tipo de amor que las canciones celebran y los poetas inmortalizan. Y ella, Isabel, la esposa, la duquesa, era simplemente una espectadora en esta reunión de almas gemelas. ¿Por qué regresaste ahora?, preguntó finalmente su voz cortando a través de la emoción. Después de 15 años, ¿por qué ahora? Olivier se volvió hacia ella, y en sus ojos había honestidad brutal. Porque estuve enfermo, dijo. Una fiebre que casi me mata el invierno pasado. Y mientras estaba acostado en esa cama, delirando, sabiendo que podría morir, solo podía pensar una cosa, que no podía morir sin verlo una última vez, sin saber si había encontrado alguna medida de felicidad. Sin decirle que lo amé entonces, lo amo ahora, y lo amaré hasta que mi último aliento abandone mi cuerpo. El silencio que siguió fue absoluto. Isabel sintió que no podía respirar. Alexandre estaba inmóvil, como una estatua de mármol. Sé que llegué demasiado tarde, continuó Olivier mirando ahora a Alexandre. Sé que estás casado. Sé que tienes una vida, deberes, responsabilidades. No vine a destruir eso. Solo vine a verte, a decirte adiós apropiadamente, para que, cuando finalmente muera, pueda hacerlo en paz, sabiendo que te dije todo lo que necesitabas escuchar. Alexandre se levantó abruptamente, su silla cayendo hacia atrás con estrépito. «Necesito aire», dijo su voz apenas controlada. «Disculpadme». Y salió del comedor casi corriendo, dejando a Isabel y Olivier solos. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente Olivier habló. «Lo siento», dijo. «No debí venir. He causado dolor cuando solo quería traer cierre». Isabel lo miró. Este hombre que amaba a su esposo con una intensidad que ella nunca podría igualar, y sintió una compasión inesperada. «No te disculpes», dijo suavemente. «Tenías derecho a venir. Tenías derecho a decir lo que sentías». Y Alexandre necesitaba escucharlo, aunque le duela. Olivier la estudió con curiosidad. «Eres diferente de lo que esperaba», dijo. «Cuando supe que se había casado, imaginé a alguna dama aristocrática, fría y calculadora, casada por conveniencia y título. Pero tú, hay bondad en ti, comprensión, sabes la verdad sobre él, sobre su naturaleza». «Lo sé todo», respondió Isabel, y lo acepté con ojos abiertos. «Nuestro matrimonio es inusual, pero es honesto, y nos cuidamos mutuamente». Olivier asintió lentamente. «Entonces es afortunado de tenerte», dijo. «Más afortunado de lo que merece, quizás». «O quizás», dijo Isabel levantándose. «Todos merecemos ser amados de alguna forma, aunque no siempre sea la forma que esperábamos».
Dejó a Olivier en el comedor y salió en busca de Alexandre. Lo encontró en el jardín secreto, de rodillas junto al estanque, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Isabel se arrodilló junto a él y lo envolvió en sus brazos. Él se aferró a ella como un hombre ahogándose, enterrando su rostro en su hombro, mientras años de dolor reprimido finalmente encontraban liberación. «No sé qué hacer», sollozó. «Isabel, no sé qué hacer. Él está aquí. Después de todos estos años está aquí. Y todo lo que sentí, todo lo que intenté enterrar, está vivo de nuevo. Pero yo tengo votos. Tengo un compromiso contigo. Tengo...» «Shh», susurró Isabel, acariciando su cabello. «No tienes que decidir nada esta noche. Esta noche solo necesitas sentir. Mañana, cuando la luz llegue, hablaremos. Los tres juntos. Y encontraremos una manera de navegar esto. Pero ahora solo llora. Libera todo lo que has guardado durante tanto tiempo». Y así permanecieron bajo las estrellas, mientras Alexandre finalmente se permitía llorar por el amor que había perdido y que milagrosamente había regresado. La mañana llegó con una niebla densa que envolvía el castillo como un sudario. Isabel no había dormido. Se había quedado despierta toda la noche, sentada junto a la ventana de sus aposentos, mirando la niebla, pensando en el futuro que se desdibujaba ante ella como las formas indistintas en aquella bruma. Alexandre había dormido finalmente, agotado por la tormenta emocional de la noche anterior. Isabel lo había llevado a sus habitaciones, lo había ayudado a recostarse, había permanecido con él hasta que el sueño lo reclamó. Pero ella no pudo descansar. Su mente era un torbellino de pensamientos, miedos, preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué querría Alexandre hacer? ¿Qué debería ella hacer? Cuando el sol finalmente atravesó la niebla, Isabel se vistió con cuidado. Eligió un vestido verde oscuro, simple pero elegante. Se recogió el cabello en un moño bajo. Se miró al espejo y vio a una mujer que parecía mucho mayor que sus 18 años. La muchacha que había sido prometida al duque a los 12 años había desaparecido. En su lugar había una duquesa que tendría que tomar decisiones imposibles. Bajó al comedor para el desayuno y encontró a Olivier ya allí, de pie junto a la ventana, mirando los jardines. Se volvió cuando la escuchó entrar. «Buenos días, señora duquesa», dijo, y sus ojos estaban hinchados por el llanto o la falta de sueño, quizás ambos. «Espero no estar imponiendo mi presencia demasiado tiempo. Partiré después del desayuno, si lo prefieres». «Siéntate», dijo Isabel, señalando la mesa. «Necesitamos hablar, los tres. Cuando Alexandre baje». Como si sus palabras lo hubieran invocado, Alexandre entró al comedor. Se veía terrible, ojos rojos, rostro pálido, movimientos cansados. Pero había algo diferente en él también. Una especie de resolución, como si durante la noche hubiera llegado a alguna conclusión. Se sentaron los tres, formando un triángulo alrededor de la mesa. Los criados sirvieron café, té, pan recién horneado, mermeladas y frutas. Pero nadie comió. Fue Isabel quien rompió el silencio. «Necesitamos ser honestos», dijo mirando a ambos hombres. «Completamente honestos sobre lo que queremos, lo que sentimos, lo que es posible, sin mentiras, sin medias verdades. Porque si no somos honestos ahora, solo prolongaremos el sufrimiento». Alexandre asintió, tomando su mano sobre la mesa. «Tienes razón», dijo. «Isabel, tú sabes lo que Olivier significa para mí. Sabes que lo que sentí por él, lo que siento por él, es diferente de lo que siento por ti. No porque tú seas menos valiosa o menos importante, sino porque son tipos diferentes de amor». «Lo sé», dijo Isabel suavemente. «Te amo como amigo, como compañero, como mi protector, pero sé que nunca seré tu pasión, nunca seré tu gran romance. Y he hecho las paces con eso». Olivier los miraba con asombro. «¿Ella sabe todo?», preguntó a Alexandre. «¿Sobre nosotros? ¿Sobre tu naturaleza?» «Sabe todo», confirmó Alexandre. «Nuestro matrimonio se construyó sobre honestidad. Es un matrimonio de conveniencia, de protección mutua, de amistad genuina. Pero no es un matrimonio de pasión romántica». Olivier se volvió hacia Isabel. «Entonces, ¿por qué te casaste con él? Si sabías que nunca...» «Porque la alternativa era peor», interrumpió Isabel.
sola, huérfana, sin protección en un mundo de lobos. Y porque él me ofreció algo más valioso que la pasión. Me ofreció honestidad, respeto y libertad dentro de los límites sociales. Me ofreció la oportunidad de vivir mi propia vida mientras mantenía la apariencia de respetabilidad. Hizo una pausa, reuniendo coraje para lo que tenía que decir a continuación. Y ahora te ofrezco lo mismo a ti, dijo, mirando directamente a Olivier. Quédate, no como invitado por una noche, sino permanentemente. Vive aquí, en el castillo. Sé parte de nuestra vida. Puedes ser el secretario privado de Alexandre, su consejero, su amigo cercano. El mundo no tiene por qué saber la verdadera naturaleza de vuestra relación. Pero aquí, dentro de estos muros, puedes tener lo que te fue arrebatado hace 15 años. El silencio que siguió fue absoluto. Ambos hombres la miraban con expresiones de shock total. Isabel, comenzó Alexandre, no puedes estar ofreciendo lo que creo que estás ofreciendo. ¿Y por qué no? Preguntó ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Este castillo es enorme. Hay habitaciones enteras que nunca se usan. Olivier puede tener sus propios aposentos. Nadie cuestionará que el duque tenga un secretario personal, alguien que lo ayude con la administración de las tierras. Y aquí, lejos de la corte, lejos de los ojos curiosos, pueden ser lo que necesitan ser el uno para el otro. Pero tú, susurró Olivier, ¿qué ganas tú con este arreglo? ¿Por qué sacrificarías tu propia felicidad? ¿Quién dice que sería un sacrificio? Interrumpió Isabel. Escúchame, tengo 18 años. Toda mi vida se extiende ante mí. Quizás algún día encuentre mi propia forma de felicidad, mi propio tipo de amor. Quizás no. Pero mientras tanto, prefiero vivir en un hogar lleno de honestidad, aunque sea no convencional, que en uno lleno de mentiras y resentimiento. Prefiero ser testigo del amor entre ustedes dos, aunque no sea mío, que destruir ese amor por posesividad o celos. Se volvió hacia Alexandre. Me salvaste cuando era una niña huérfana. Me diste protección, respeto, un propósito. Ahora déjame devolverte ese regalo. Déjame darte la oportunidad de ser feliz, de ser amado como mereces ser amado. Alexandre tenía lágrimas corriendo por su rostro. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, dijo con voz quebrada. Pero Isabel, este arreglo sería peligroso. Si alguien lo descubre, si Gerard u otros enemigos encuentran evidencia, entonces seremos cuidadosos, dijo Isabel. Más cuidadosos de lo que nadie ha sido antes. Pero, Alexandre, escúchame. ¿Cuánto tiempo más vas a negarte la posibilidad de felicidad? ¿Cuántos años más vas a vivir en esta soledad autoimpuesta, castigándote por algo que no es tu culpa? Se volvió hacia Olivier. ¿Y tú, regresarás a América? ¿Vivirás el resto de tu vida sabiendo que podrías haber tenido esto pero lo rechazaste ¿por qué? ¿Por convención? ¿Por miedo? Por un sentido mal entendido de nobleza. Olivier la miraba como si fuera una aparición, algo demasiado bueno para ser real. Señora duquesa, Isabel, esto es demasiado generoso. Es imposible. No puedo aceptar. Sí puedes, dijo Isabel con firmeza, y lo harás, porque la vida es demasiado corta y demasiado cruel para rechazar el amor cuando finalmente lo encuentras. Alexandre se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda hacia ellos, sus hombros temblando. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Hay condiciones, dijo. Si hacemos esto, hay condiciones que deben cumplirse. Se volvió, y en su rostro había determinación mezclada con miedo. Primero, Isabel tiene completa libertad. Si alguna vez encuentra a alguien que la haga feliz, si alguna vez desea tener su propia vida, su propio amor, no la detendremos. Segundo, en público mantenemos las apariencias perfectamente. Yo soy el duque casado, Olivier es mi secretario, Isabel es mi esposa devota. Ningún desliz, ninguna mirada que dure demasiado, ningún gesto que pueda despertar sospechas. Tercero, si esto se vuelve demasiado peligroso, si hay amenaza de exposición, Olivier parte inmediatamente. No negociaré tu seguridad, Isabel, ni la suya por mi propia felicidad. Isabel se levantó y caminó hacia él, tomando sus manos. Acepto tus condiciones, dijo,
todas ellas. Olivier se levantó también, acercándose a ambos con pasos vacilantes. «Yo también acepto», dijo, su voz temblando con emoción, «y juro que nunca, nunca haré nada que ponga en peligro a ninguno de vosotros. Os protegeré con mi vida si es necesario». Los tres se quedaron allí, formando un pequeño círculo, sus manos entrelazadas. Era un pacto extraño, uno que el mundo nunca entendería. Pero era honesto, era real, y para ellos en ese momento era suficiente. «Entonces está decidido», dijo Isabel. «A partir de hoy somos... ¿Qué somos? ¿Una familia?» «Algo así», dijo Alexandre con una sonrisa triste. «Una familia elegida. Una familia de almas que no encajan en los moldes que el mundo ha creado para ellas». Olivier miró a Isabel con gratitud profunda. «Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros», dijo. Eres un ángel disfrazado de duquesa». Isabel rió, y fue una risa teñida de tristeza y esperanza a partes iguales. «No soy un ángel», dijo. «Solo soy una mujer que ha aprendido que el amor viene en muchas formas, y que a veces la mayor forma de amor es dejar que otros sean felices, incluso si esa felicidad no te incluye directamente». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras valientes, incluso mientras sellaban su pacto con abrazos y promesas, ninguno de ellos vio la sombra que se movía fuera de la ventana del comedor. Gerard había regresado al castillo bajo el pretexto de una visita de cortesía. Había llegado temprano, antes del amanecer, y había estado vagando por los jardines cuando escuchó voces provenientes del comedor. Se había acercado con sigilo, escondiéndose tras los arbustos, y había escuchado cada palabra, cada maldita palabra. Ahora, mientras se alejaba silenciosamente del castillo, una sonrisa cruel se dibujaba en su rostro. Finalmente tenía lo que necesitaba: evidencia, prueba real de la perversión del duque. Y más aún, había un testigo vivo, un cómplice en el castillo: Olivier Beaumont. Gerard sabía exactamente qué hacer ahora. Iría a la corte. Presentaría su caso ante las autoridades eclesiásticas. Acusaría al duque de sodomía, un crimen punible con la muerte. Y con Olivier viviendo en el castillo, sería fácil construir el caso. El duque de Montver caería. Y cuando cayera, todas sus tierras, todos sus títulos, pasarían al pariente más cercano, a Gerard. Mientras cabalgaba lejos del castillo de Montver, Gerard rió. Era una risa oscura, triunfante, llena de malicia. La red finalmente se cerraba, y esta vez no habría escape. 3 semanas después de que Olivier se instalara en el castillo de Montver, la tormenta estalló. Llegó en forma de un destacamento de guardias reales, acompañados por 2 oficiales de la iglesia y un magistrado del rey. Llegaron al amanecer, cuando la niebla aún cubría los jardines como un manto de fantasmas, y sus golpes en las puertas del castillo resonaron como martillos sobre ataúdes. Isabel fue la primera en bajar, envuelta en una bata de seda, su cabello suelto sobre los hombros. Cuando Bastien abrió las puertas y vio a los hombres armados, el anciano mayordomo palideció, pero Isabel se mantuvo firme. «¿A qué debemos el honor de esta visita tan temprana?», preguntó con voz fría y controlada cada centímetro la duquesa aristocrática. El magistrado, un hombre de mediana edad con ojos de halcón y rostro severo, dio un paso adelante. «Señora duquesa, vengo por orden del rey y bajo la autoridad de la Santa Iglesia. Hay acusaciones graves contra el duque de Montver. Acusaciones de sodomía, de mantener relaciones antinaturales con otro hombre, específicamente con un tal Olivier Beaumont, que, según nuestras fuentes, reside actualmente en este castillo». Isabel sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, pero su rostro permaneció impasible. «¿Y quién hace estas acusaciones?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Gerard de Valcourt, primo del duque», respondió el magistrado. «Ha presentado testimonio detallado y solicita que se haga justicia». En ese momento, Alexandre bajó las escaleras, completamente vestido, como si hubiera estado esperando este momento. Olivier apareció detrás de él, su rostro pálido pero decidido. «Magistrado Renard», dijo Alexandre con voz calmada,
Estas acusaciones son falsas y motivadas por envidia. Mi primo ha intentado destruirme durante años, y ahora recurre a las mentiras más viles. Entonces, ¿no le importará que registremos el castillo?, dijo el magistrado, y que interroguemos al señor Beaumont sobre la naturaleza exacta de su relación con usted. Por supuesto que no, respondió Alexandre. No tenemos nada que ocultar. Pero Isabel vio el miedo en sus ojos. Vio cómo la mano de Alexandre temblaba casi imperceptiblemente, y supo que si los guardias registraban exhaustivamente el castillo, encontrarían evidencia. Una carta, un regalo, algo que Olivier y Alexandre habían intercambiado en aquellas 3 semanas de felicidad robada. Tenía que hacer algo, ahora. Antes de que procedan con el registro, dijo Isabel, su voz cortando el aire como una espada. Debo hacer una confesión. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Alexandre la miró con alarma creciente. Isabel, no, comenzó, pero ella lo silenció con una mirada. Olivier Beaumont y yo somos amantes, dijo claramente, y las palabras cayeron como bombas en el vestíbulo. Ha sido mi amante desde que llegó al castillo. Mi matrimonio con el duque fue un matrimonio de conveniencia, como muchos en nuestra clase. Él necesitaba una esposa para silenciar rumores y mantener las apariencias. Yo necesitaba protección y un título, pero mi corazón siempre buscó amor verdadero y lo encontró en Olivier. El silencio que siguió fue absoluto. Alexandre la miraba con horror y comprensión mezclados. Olivier había palidecido hasta parecer un fantasma. ¿Qué estás diciendo?, susurró Alexandre. Estoy diciendo la verdad, respondió Isabel, volviéndose hacia el magistrado. O al menos una verdad. Gerard tiene razón en que Olivier y mi esposo tienen historia. Eran amigos en su juventud, hace 15 años. Pero cuando Olivier regresó, no fue a los brazos de mi esposo. Fue a los míos. Somos nosotros quienes hemos estado manteniendo una affaire. El duque ni siquiera lo sabía hasta hace unos días, cuando lo descubrió. El magistrado frunció el ceño, confundido. Señora duquesa, ¿está usted confesando adulterio? Sí, dijo Isabel con firmeza. Lo estoy, y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero las acusaciones contra mi esposo son falsas. Él no es culpable de sodomía. Es culpable de ser un esposo engañado, nada más. Olivier dio un paso adelante, comprendiendo súbitamente lo que Isabel estaba haciendo. Ella dice la verdad, dijo, su voz firme. El duque me recibió en el castillo por vieja amistad. Pero fue la duquesa quien capturó mi corazón. Yo soy el culpable aquí. Yo traicioné la hospitalidad del duque. Alexandre miraba a ambos con ojos llenos de lágrimas, comprendiendo el sacrificio que estaban haciendo. Isabel estaba destruyendo su propia reputación para salvarlo, y Olivier estaba siguiendo su ejemplo. El magistrado parecía menos seguro ahora. Esto es inusual, dijo. Las acusaciones específicamente mencionaban una relación entre el duque y el señor Beaumont. Gerard vio lo que quería ver, dijo Isabel. Vio a 2 hombres que habían sido amigos, que pasaban tiempo juntos, y su mente pervertida interpretó amistad como algo más siniestro. Pero la verdad es mucho más mundana. Soy una esposa que buscó afecto fuera de un matrimonio sin amor. Uno de los oficiales de la iglesia habló entonces. El adulterio es un pecado grave, señora duquesa, pero no es un crimen punible con muerte como la sodomía. Si lo que dice es cierto, entonces el duque es inocente de las acusaciones más graves. Exijo que mi esposa sea interrogada en privado, dijo Alexandre, su voz temblando. No permitiré que sea humillada públicamente sin causa. El magistrado asintió lentamente. Muy bien. Interrogaremos a cada uno por separado, y registraremos el castillo de todos modos. Si hay evidencia de la relación que la duquesa confiesa, la encontraremos. Y encontraron evidencia, porque Isabel, en un acto de previsión desesperada, había pasado las últimas 3 semanas dejando pistas falsas. Cartas de amor escritas por ella, pero firmadas de manera ambigua. Un pañuelo de Olivier olvidado en sus aposentos. Un libro de poesía romántica con anotaciones en su letra. Cuando los investigadores reunieron toda esta evidencia, cuando los interrogatorios separados confirmaron la historia de Isabel, cuando quedó claro que el affaire era entre la duquesa y Olivier,
No entre el duque y Olivier. El caso contra Alexandre se derrumbó. El magistrado y los oficiales de la iglesia partieron 3 días después, con expresiones de desaprobación, pero sin cargos criminales que presentar. Gerard había sido desacreditado. Sus acusaciones habían resultado ser malinterpretaciones de un hombre celoso. Pero el precio había sido alto. La reputación de Isabel estaba destruida. Las noticias de su adulterio se extenderían por toda la aristocracia. Sería susurrada, juzgada, condenada por la sociedad. Algunas puertas se cerrarían para ella para siempre, y Olivier tendría que partir. No había forma de que pudiera permanecer en el castillo ahora, no después de ser públicamente identificado como el amante de la duquesa. La noche antes de que Olivier partiera, los 3 se reunieron por última vez en el jardín secreto. «No puedo creer lo que hiciste», dijo Alexandre, tomando las manos de Isabel entre las suyas. «Sacrificaste tu reputación, tu futuro en la sociedad, todo por mí». «Por nosotros», corrigió Isabel, «porque la alternativa era verte morir, y no iba a permitir que eso sucediera». Olivier se arrodilló ante ella, lágrimas corriendo por su rostro. «Te debo mi vida», dijo. «Te debo la vida de Alexandre. No hay forma de que pueda pagarte por lo que has hecho». Isabel lo ayudó a levantarse, sonriendo a través de sus propias lágrimas. «No me debes nada», dijo. «Hice lo que tenía que hacer, lo que mi corazón me dictaba que era correcto». «¿Y ahora?» «No», preguntó Alexandre. «¿Qué harás ahora, Isabel? Has pagado un precio terrible. Si quieres que anule el matrimonio, si quieres tu libertad». «No», interrumpió Isabel con firmeza. «Soy tu esposa. Para bien o para mal, ese es mi lugar. Y aunque la sociedad me condene, aunque me cierren sus puertas, tendré este castillo. Tendré los libros de la biblioteca. Tendré los jardines. Y te tendré a ti, mi amigo, mi protector, mi familia elegida». Se volvió hacia Olivier. «Y tú», dijo, «no te vas a América. Irás a París. Alexandre te dará suficiente dinero para establecerte, para comenzar un negocio. Y una vez al año, cuando el escándalo se haya calmado, cuando nadie esté observando tan de cerca, encontrarás la manera de regresar, por una semana, quizás 2, y estaremos juntos de nuevo los 3, aunque sea en secreto». Olivier miró a Alexandre, quien asintió. «Isabel tiene razón», dijo. «No es adiós para siempre, es solo hasta pronto». Los 3 se abrazaron entonces, formando un círculo de brazos y lágrimas y amor en todas sus formas complejas y hermosas. «Somos una familia extraña», dijo Isabel con una risa húmeda. «Pero somos una familia, y eso es más de lo que muchos tienen». 2 semanas después, cuando el escándalo había disminuido a susurros en lugar de gritos, cuando Olivier había partido hacia París con promesas de cartas y encuentros futuros, cuando el castillo había vuelto a su silencio habitual, Alexandre e Isabel se sentaron juntos en el jardín secreto. «¿Te arrepientes?», preguntó Alexandre suavemente. Isabel consideró la pregunta. Pensó en todo lo que había perdido, su reputación, su lugar en la sociedad, la posibilidad de un amor convencional. Pero también pensó en lo que había ganado, la vida de Alexandre, la gratitud de Olivier y algo más profundo, el conocimiento de que había sido valiente, de que había amado de una forma que trascendía el egoísmo. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento, porque descubrí algo importante, Alexandre. Descubrí que el amor no es solo romance y pasión, el amor es sacrificio, es elegir el bienestar de otros sobre el tuyo propio, es encontrar felicidad en la felicidad de aquellos que amas, incluso si esa felicidad no te incluye directamente». Alexandre tomó su mano, besando sus nudillos con ternura. «Eres la persona más extraordinaria que he conocido», dijo, «y pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de tu sacrificio». «No lo llames sacrificio», dijo Isabel. «Llámalo amor, porque eso es lo que fue». Años más tarde, cuando Isabel tuviera 30 años y Alexandre 45, cuando Olivier regresara cada verano durante 2 semanas, bajo el pretexto de negocios en la región, cuando hubieran construido una vida extraña, pero genuina juntos, Isabel reflexionaría sobre aquellos días turbulentos de su juventud.
Nunca se arrepintió. Nunca miró atrás con pesar, porque había descubierto algo que muchos pasan toda su vida sin encontrar. Que el amor verdadero no tiene una sola forma, que puede existir entre amigos, entre almas que se cuidan mutuamente, entre personas que eligen estar juntas, no por pasión, sino por algo más duradero, por lealtad, por honestidad, por el deseo profundo de ver al otro ser feliz. Su matrimonio nunca fue convencional, su vida nunca fue lo que la sociedad esperaba, pero fue suya, y fue real, y fue, a su manera peculiar, hermosa.